Primero hablaremos sobre los antecedentes, su importancia y el marco legal de las evaluaciones de los programas. Ya viendo sus antecedentes, generalmente se podría decir que la salud ha avanzado considerablemente en estos últimos años, al pasar de las mediciones de metas y a la eficiencia en la utilización de los recursos, asimismo a la evaluación de las distintas dimensiones. Hoy en día, la evaluación va a resultar esencialmente en el terreno de las políticas públicas y el manejo efectivo de los programas. Ahora hablaremos sobre la importancia de la evaluación de programas. Esta va a ser muy importante porque 1. Va a determinar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas. 2. Va a fortalecer el análisis crítico de los programas. 3. Van a ayudar a identificar desviaciones y barreras que afecten el desarrollo de los programas. 4. Asimismo, van a retroalimentar a los responsables de la conducción de programas. Estos 4 aspectos ya mencionados van a ser muy importantes. Asimismo, la evaluación y seguimiento de los programas van a contar con un marco normativo que les dará un sustento legal. A continuación se dará a conocer las bases conceptuales y metodológicas de la evaluación de programas. Para efectuar la operación de un programa es necesario realizar estudios de evaluación previa, que podamos determinar tanto su factibilidad como su capacidad para producir los cambios deseados a quienes serán dirigidas sus acciones. En este caso, el desarrollo de programas de salud es cada vez más frecuente la aparición del componente de evaluación como parte integral de su planeación, conducción y seguimiento. Existe una gran discrepancia sobre lo que es la evaluación de un programa y cómo debería de realizarse. Se han señalado muchos enfoques de evaluación de programas, desde estudios de casos hasta esquemas cuantitativos de alta complejidad. Autores como Fairweather, que en el año de 1980 afirma que para tener una evaluación exacta debemos de realizar un experimento con asignación aleatoria de los participantes. Se identifican diversas dimensiones y o aspectos prioritarios hacia donde apunta la evaluación de un programa. Entre ellas tenemos, como número 1 tenemos la pertinencia, como número 2 tenemos el progreso de las acciones establecidas por el programa, como número 3 tenemos la efectividad, como número 4 tenemos la eficiencia y como número 5 tenemos el impacto. Todas estas consideraciones se pueden aplicar de manera secuencial o simultáneamente durante la evaluación de un programa. Una finalidad de la evaluación es la generación del conocimiento. Y esto va a tratar de los progresos de los programas que van a contribuir a la solución de los problemas detectados. En general se reconocen dos grandes corrientes de evaluación. Como número 1 tenemos la enfocada al estudio de la estructura y proceso de un programa. Y como número 2 tenemos la enfocada a resultados. La evaluación de la salud se puede realizar en distintos niveles. Como punto número 1 tenemos las mediciones de las necesidades de la salud. Esto quiere decir todo en la población, tanto su política, sus programas o su servicio de salud. Como punto número 2 tenemos la evaluación operativa. Esto viene a ser las estructuras y procesos de la atención de la salud. Como tercer punto tenemos los estudios e investigaciones, todos evaluadas, tanto de resultados como impactos, todo esto en la población, entre otros aspectos. Bueno, este modelo se puede definir como un esquema teórico que representa la realidad compleja, lo cual sirve para la fácil comprensión. En salud, esto se puede conseguir como un patrón conceptual en el cual se esquematizan las partes y elementos de este proceso, cuya utilidad y vigencia depende del contexto en el cual se operan los programas y que por sus características es susceptible de imitación. Para su aplicación se necesitan herramientas
muchas veces es de las ciencias sociales y de las administrativas, tales como la salud pública, epidemiológica y, y la propia administración. Bueno, pero ¿cuáles son las características de este modelo? Bueno, la primera característica es de que es integral, la segunda es normativa y es altamente sensible. Bueno, es integral porque permite, mediante la participación coordinada de los distintos niveles de operación de programas y factores externos de los mismos, mediante una visión holística, una visión que engloba todo. Bueno, ¿por qué es normativo? Porque permite la participación de instituciones del sistema estatal de salud establecidos por quién, por ellos, porque ellos son los directores, ¿no? Finalmente, ¿por qué es de alta sensibilidad? Porque po posibilita la utilización de diferentes enfoques metodológicos, tales como la cuantitativa y la cualitativa. Etapas y pasos de una evaluación. Para realizar una evaluación de un programa se requiere una planeación y organización cuidadosa en los aspectos que involucran a su realización. En términos generales, el proceso de evaluación de un programa se puede dividir en tres grandes etapas. La primera etapa sería el diagnóstico del entorno del programa y definiciones del propósito generales de la evaluación. La segunda etapa sería la descripción del programa a evaluar. Y la tercera etapa sería el diseño metodológico y trabajo de campo, incluyendo aspectos relativos como la elaboración de informes y la retroalimentación de los usuarios de la información. Formulación de las preguntas de evaluación de estudio. La determinación de las preguntas de la evaluación constituye la parte central de todo proceso evaluativo, por lo que el evaluador debe ser congruente con los criterios de evaluación que establece el modelo y estar estrechamente vinculados a los propósitos generales de una evaluación. Para efectos de seleccionar adecuadamente las preguntas de evaluación, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones o principios generales. Como un principio general tendríamos que tener en cuenta procurar un ejercicio conjunto exhaustivo de la formulación de las preguntas con los participantes de todo el personal estratégico que forma parte del programa. Como segunda estrategia o principio es establecer el consenso y o acuerdo con los tomadores de decisiones de la lista preliminar de las preguntas. Con ello asegura la utilidad de los productos derivados al estudio y eso logra la mayor especificidad en la búsqueda de información sobre los alcances que se ha tenido del programa durante su desarrollo. Como tercer principio, tendríamos que tener en cuenta el proceder de la selección final y agrupación de las preguntas. Ello permite identificar el bloque de preguntas que pueden ser estudiadas bajo un mismo enfoque metodológico o aplicación del mismo diseño de evaluación comunes. La selección de un listado amplio de preguntas involucra una metodología de evaluación más compleja. Puede llevar a la amplificación de uno o más diseños de estudio. Puede aplicarse de forma secuencial o simultánea, según la necesidad del programa o la disponibilidad de los recursos. Diseño de la evaluación y análisis de la información. Una vez que se determina lo que se va a estudiar, lo siguiente es escoger cómo se va a evaluar. En esta etapa se definen los procedimientos de estudio. Se seleccionan las unidades de estudio, o en este caso la muestra, que van a ser estudiadas. Luego, se escogen las variables y se recolecta la respectiva información. Para ello se necesitan de ciertos materiales. A esta etapa se le conoce como la metodología general de estudio. Bien, el diseño de estudio es el plan de acción del evaluador, que le servirán para mejorar en sí los objetivos. Asimismo, al elegir los diferentes diseños de estudio, se requiere de la confiabilidad y la validez de los datos. Es decir, se deben maximizar estas dos características. El diseño de estudio forma parte de la metodología general de evaluación y el diseño de estudio
permite observar un sistema lógico de organización de las unidades de observación. Ahora, hablaremos de la organización del trabajo de campo y la elaboración de informes. La organización de un trabajo de campo requiere de un programa de trabajo, o al menos de un listado de actividades a realizar durante todo el periodo de evaluación. Además de ello, la retroalimentación de resultados es importante realizarla durante todo el proceso de evaluación y no solo al final de esta. ¿Por qué? De esta manera obtendremos los productos esperados. En el siguiente ejemplo se tiene una relación de municipios, en los que se cuenta con una lista de municipios que mantienen los esquemas anteriores del programa. Se tiene el municipio tipo A y el municipio tipo B. Se manifiesta que el municipio tipo A tiene 450 casos en tratamiento, mientras que el B 435. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe diferencia significativa de los resultados encontrados? Cabe destacar que el proceso de aceptación o rechazo de una hipótesis conlleva el riesgo de aceptar la hipótesis alternativa como cierta, cuando la cierta podría ser la hipótesis nula. La seguridad que se mantiene del 95% comprende el valor de P de 0.05 y una seguridad del 99%. Implica una P de 0.01. Esto quiere decir que cuando el valor es menor, tiene mayor seguridad o confiabilidad de los datos. Sin embargo, cuando rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa como probablemente cierta, estamos afirmando que hay una asociación o que hay diferencia.